Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y agradezco mucho que me escuchen en esta nueva emisión de estos temas de largo aliento que hemos tratado de ir ordenando de una mejor forma. La emisión anterior traté de reunir en una sola cosa las distintas formas que hemos estado platicando, lo que sabemos sobre nuestra naturaleza animal, la visión de Thomas Sowell acerca de visión restringida y visión irrestricta, lo que habíamos platicado sobre las escuelas de pensamiento que nos acompañan en Occidente desde los tiempos de los griegos, y esto pues nos ha permitido ubicar más o menos claramente en dónde estamos y por qué es tan complicado resolver las cosas. Decíamos, los seres humanos como animales tenemos la gran intención de sobrevivir y reproducirnos, porque eso es lo que hacemos los seres vivos. Por ser animales sociales, pertenecemos a grupos, queremos pertenecer a ellos y además, una vez en el grupo, tratamos de colocarnos lo más alto posible para maximizar nuestra oportunidad de sobrevivir y de reproducirnos. A diferencia de todos los demás animales, nosotros tenemos un tema especial. Nos damos cuenta que vamos a morir y eso nos llena de angustia. Ese es nuestro problema más importante y lo que hacemos es tratar de resolverlo siguiendo una de dos posibilidades: aceptar que nos vamos a morir o no aceptarlo y tratar de evadirlo. Si aceptamos que nos vamos a morir, entonces nos damos cuenta que nuestro mundo está limitado. Esa es la visión restringida. No hay mucho más que hacer. Estamos aquí, somos animalitos, crecemos, nos reproducimos, formamos parte de un grupo, podemos ponernos de acuerdo, buscar una mejor solución a los problemas que tenemos, pero es todo lo que hay. Del otro lado, si yo digo no, a mí la muerte no me llama la atención en absoluto y no la quiero aceptar, pues entonces tengo que suponer que se puede vivir después de la muerte, y esto pues va a requerir el que seamos una combinación de dos naturalezas distintas, una física y otra espiritual. Esa parte espiritual puede ser, como le llaman ahora en muchas cosas, el espíritu, puede ser el alma, puede ser alguna otra cosa, pero el caso es que debe sobrevivir. Si yo puedo construir estas dos cosas, entonces la parte que no es física, pues tuvo que haber salido de algún lado. Y eso me va a llevar con mucha rapidez a imaginar una visión trascendental. ¿Cómo empezamos con estas visiones trascendentales? Hasta donde yo sé, lo que me parece la mejor explicación posible, es una idea que ocurre en lo que hoy es propiamente la fronterita entre Palestina e Israel, que es un lugar que ahora se llama Al-Natuf, y por eso a quienes vivían ahí les llamamos natufianos. Y estos personajes vivieron hace 15,000 años y se les ocurrió una idea brillante, que fue conectar dos creencias de la época. Una es propiamente lo que llamamos muchos años después, muy recientemente digamos, creencias chamánicas, que tienen que ver con la existencia de una dimensión en donde los animales se parecen a nosotros, pueden hablar, y en consecuencia, si yo puedo ir a esa dimensión y hablar con los animales, voy a poder vivir mejor, porque sabré cuándo va a pasar la manada que tengo que cazar, cuándo va a venir el león para que yo no esté, etc. Entonces, hay una persona que tiene características que le permiten ir a esa dimensión distinta, es el chamán. ¿Cómo lo logra? Pues se tiene que poner en un estado alterado, y esto se puede hacer con ejercicios de respiración, con el uso de humo, con sustancias tóxicas, pero además de entrar en este estado alterado, debe regresar al vientre materno. Y esto se hace pasando a través de un túnel que podemos encontrar hoy todavía en estas cavernas donde están las pinturas. En muchas de ellas se encuentran estos dos espacios, un área grande donde se reunían los seres humanos, con un túnel que lleva a un área pequeñita a la que solo tenía acceso el chamán, porque ahí entraba para comunicarse con los animales, bajar la información y dársela a toda la comunidad que en realidad no era tal, solo se reunían
cada cierto tiempo. Los seres humanos vivían en pequeños grupos, 50, 60 personas, con cercanía con 2 o 3 grupos similares para un máximo de 150 personas, y se reunían en grupos tal vez más grandes solo en esa ocasión. Cuando iban a ver al chamán, hablaban con los animales, bajaban, etc. Es una creencia que al menos tiene 50,000 años. Al mismo tiempo, sobre todo en la época de los natufianos, 20, 18, 15,000 años antes de hoy, varios grupos humanos empiezan a utilizar cráneos de sus antepasados para marcar el territorio, para que nadie se metiera ahí, para que supieran, pues acá viven los de la familia del Señor. Bueno, pues estas dos ideas, el cráneo del antepasado y las creencias chamánicas, son combinados por los natufianos en una creencia nueva. El antepasado no muere, se va a la dimensión de los animales. Y desde ahí puede cuidar a la comunidad, puede promover la cooperación, puede castigar a quien se porta mal. Y esto permite que el grupo humano rompa el límite natural del tamaño de la banda para construir grupos de 300, 400, 500 personas viviendo en un mismo lugar durante todo el año. ¿Por qué en el mismo lugar todo el año? Porque el cráneo es la referencia. Y el cráneo se pone en el centro de la vivienda, todo adornadito y pintadito. Y entonces todo el mundo está ahí. Vivir todo el año en el mismo lugar le permite a los seres humanos entender muy bien cómo funcionan plantas y animales, y a partir de eso empezar a tratar de utilizarlas de una manera distinta, domesticarlas, lo que usted llama agricultura y ganadería. Esto, insisto, empieza a ocurrir 15,000 años antes de hoy. El primer templo que existe, el de Göbekli Tepe, que está en Turquía, corresponde poco tiempo después. Cuando digo poco tiempo, estamos hablando de milenios, perdónenme, pero así es como vemos ese pasado tan remoto, porque pues, no tenemos información todos los días, ¿no? Viene inmediatamente después de Göbekli Tepe este periodo muy frío que llamamos Jungertrias. Es un periodo de enfriamiento general del planeta, muy fuerte, que termina por ahí de 11,500 años antes de hoy, y a partir de eso, la agricultura. ¿Cómo es que inventamos la agricultura? Pues porque resolvimos el problema importante antes. ¿Cómo vivir juntos en grupos grandes? ¿Cómo le hicimos? Pues inventando la idea de que cuando yo muero, no muero, paso a otra dimensión y desde ahí puedo vigilar. No cualquiera, ciertos antepasados muy efectivos. Con base en esto empezamos a vivir en grupos mayores. Grupos mayores, todos ellos asociados a un antepasado. El antepasado cuidaba a su grupo, 500 personas, a lo mejor un poco más. Y ese grupo cuidado por un antepasado es lo que eventualmente vamos a estar llamando clan. Los clanes son eso. Y distintos clanes viven en la misma ciudad. Todavía en tiempos recientes seguíamos teniendo eso. Esos son los Capuletos y los Montescos, en Romeo y Julieta de Shakespeare. Y esos son también los que conocemos aquí en Guerrero, o cuando yo soy de Veracruz, también ahí cerquita, pues había familias que controlaban ciudades completas y había guerras entre familias. Estas cosas de la mafia y demás, no crea que son inventos nomás de Hollywood. Es un fenómeno muy natural entre los seres humanos, pues desde hace muchísimo tiempo, que es precisamente lo que hemos ido tratando de resolver después, inventando otras cosas. Pero bueno, así es como empezamos a ir construyendo estas sociedades para vivir en estos grupos mayores, con clanes y demás. Pues los antepasados empezaron a descalificarse para convertir a alguno de ellos en el dios de la ciudad. Dios de la ciudad se tenía que pelear con el dios de la ciudad de enfrente y con la diosa de la ciudad de allá, y paulatinamente estos dioses van a ir configurando el panteón politeísta, un montón de dioses ahí. A cada uno le vamos asignando cosas, le vamos dando una estructura, y eventualmente se le ocurre a alguien que lo mejor sería tener nada más un dios, porque con eso puedes centralizar en un imperio de verdad la operación de la sociedad. ¿A quién se le ocurre esto? Mi opinión es que el gran creador de esto es Augusto. Es una opinión que me imagino será totalmente impopular, porque hay algunos que piensan que esto es una idea de Egipto, por este faraón Akenatón, que después el señor Freud convirtió en el antepasado del monoteísmo,
Freud era un inventor de todo, entonces no le crean nada, pero bueno, eso hizo. Otros, pues, están convencidos que la idea del monoteísmo es una idea propia de la religión judía, que luego se convierte en la religión cristiana. Habrá algún más que dirá, pues sí, pero los judíos realmente lo aprendieron en el cautiverio en Babilonia, y lo aprendieron de las ideas que venían de los persas, de Zoroastro. Pues está bueno. Pero el que realmente convierte el monoteísmo en una religión útil para el funcionamiento social es Augusto. Él es el que se le ocurre la idea de convertir a Julio César en Dios y, por razón obvia, a él mismo en Dios. Y entonces dice, pues en todo el imperio puede cada quien creer en lo que quiera. Así como en cada región de Roma el clan tiene sus dioses del lugar, que son los lares, y los dioses de la familia, que son los penates, cada quien tiene los suyos, pero pues hay una religión romana, digamos. Bueno, pues ahora la religión del imperio es el César. Además de esa pueden tener la que quieran, pero tienen que tener la del César. Y eso me permite legitimar la posición de un gran controlador en un terreno de muchísimos millones de habitantes y muchísimos millones de kilómetros. No se había logrado eso nunca antes, ningún otro imperio hizo eso nunca. Esto fue la idea de Augusto, ese es como yo lo veo. De hecho, de esa idea es de donde va a derivar la religión cristiana. Va a convertir a este único Dios terrenal, inmanente, en un Dios trascendente. Y va a poner un único Dios. Logran combinar en esto ideas que vienen del judaísmo, porque ahí están los libros y eso ayuda siempre, con ideas políticas propias de Augusto, convertidas, si quiere, en la época de Jesús, en Tito y en Flavio Josefo y en poco tiempo después vamos a juntar todo eso en una religión propiamente de Estado, que es lo que va a ser Constantino, y a partir de ahí, pues los obispos empiezan a convertirse en los presidentes municipales, digámoslo así, los jefes de cantón, los que van a administrar la zona y asunto resuelto. Es tan exitoso esto y tan fácil de combinar con algunas ideas de Medio Oriente que de ahí el señor Mahoma toma la idea para construir el Islam y funcionan de lujo estas cosas, y ahí mantienes tu imperio, más o menos como se pueda, hasta que se viene todo abajo en Occidente con la aparición de la imprenta, el regreso de las escuelas de pensamiento, un montón de ideas, y dices, chale, ¿y ahora cómo le hacemos? El momento de choque es cuando distintas versiones del mismo Dios empiezan a competir. Y estos son las guerras religiosas del siglo XVI y XVII en Europa, guerras violentísimas, que dan como resultado la muerte del 30% de la población de Europa, la mitad de la población en ciertas regiones, y que pues van obligando a que empecemos a tratar de encontrar una solución menos compleja y menos violenta. Y esta solución resulta que es la visión restringida. Si quitamos el tema religioso de nuestra relación social, es más fácil tolerar a los demás, entender a los demás, sentir empatía por los demás y en consecuencia colaborar con los demás. De ahí ocurre que en Europa empieza a crecer la idea de que debemos vivir en sociedades que no dependan de Dios. Cada quien puede creer en un Dios distinto, eso no es un problema. El asunto es la organización social no puede estar basada en un Dios, ni en muchos dioses, en ningún Dios. Tiene que ser, como le decimos aquí en México, laica. Esta visión restringida nos permite empezar a construir cosas en donde podemos vivir juntos sin necesidad de tener a Dios. Esto es la ilustración. Nada más que otra vez a la gente le cuesta muchísimo trabajo estar en esto de que te vas a morir y ya se acabó todo. Y entonces, pues, regresa la idea con los románticos de que no, el espíritu es importantísimo. Ya no el espíritu de los cristianos, pero el espíritu. Y entonces empezamos a tener un montón de
ideas extrañísimas en esa época en Europa que les llegan de Asia y ellos les hacen margallate y las convierten en algo, las grandes preocupaciones con la experimentación y con la ciencia que van en contra de la naturaleza, otra vez nos agarramos a golpes. Cuando nos volvemos a tranquilizar y volvemos a pensar bajo la visión restringida, encontramos la ciencia ya en serio. El avance de la física, de la astronomía, de la química y Darwin. Y de ahí en adelante esto se pone más complicado, porque ya no hay cómo agarrarse para decir, no, pues es que mira, somos seres creados por Dios. No, mano, es un proceso muy clarito, llegó hasta donde llegó con nosotros, y llegó en distintas cosas para distintos animales, y pues necesitamos ir pensando las cosas de manera distinta, encontrar soluciones que no estén asociadas necesariamente a Dios para la vida en común, para la vida personal. Cada quien puede tener su Dios, pero para poder vivir juntos necesitamos que la vida en común no dependa de ninguno de esos dioses, sino que dependa exclusivamente de lo que podemos nosotros discutir. Y eso obliga a estar en la visión restringida. Solo la visión restringida permite construir estas sociedades. Pero eso no es ni izquierda ni derecha, como le platicaba yo en la emisión anterior. Eso es el liberalismo, en donde todos debemos ser considerados igualmente dignos para poder tener todos participación, y de ahí en adelante vamos construyendo soluciones que siempre van a ser imperfectas. No podemos hacer más. Si usted esa parte no le gusta, pues entonces tiene que meter al espacio de izquierda o de derecha, en donde hay alguien que tiene razón y los demás son burros. ¿Quién tiene razón? Pues para los de derecha tiene razón el que está más cerca de Dios. Y pues ese es su Dios y con ese nos quieren imponer religiones. Ese es el caso del fenómeno reciente aquí en México, que vino el señor de un partido de derecha, no puede decir extrema, de España, el partido se llama Vox, que en el fondo pues es de esta derecha que piensa que Dios es el que creó todo y nos creó como nos hizo, y por lo tanto ni homosexuales, ni mujeres, ni nada. No, pues así no se puede, man. Eso mismo son los talibanes, ¿no? Es decir, que ustedes son mejores que los talibanes porque su Dios es el bueno y aquel no. Pues es exactamente la misma cosa. Así no se puede. Bueno, pero tampoco se puede del otro lado, cuando tenemos desde la izquierda la creencia en que hay ciertas cosas que están bien y los demás están mal. Porque estas cosas están bien porque nosotros estamos convencidos de que así es. Bueno, pues es que así no funciona el asunto. Van a decir, no, pero es que en la izquierda no hay una deidad. Es cosa de discutir con cuidado el tema, porque lo que sí tienes en las visiones de izquierda es un ente trascendental que no es Dios, eso estoy de acuerdo, y por eso les llamo religiones laicas a estos movimientos de izquierda, sobre todo en el siglo XX. Estos grupos creen que hay una, digamos, teleología, un rumbo, un camino que se va a cumplir a final de los tiempos, en donde un cierto grupo social va a estar por encima de los demás porque desde el principio debió de haber sido así. Ya sea que ese grupo sea el proletariado, que sean los que tienen ciertas preferencias sexuales o cierto color de piel, o los que eran pobres para que dejen de serlo, o lo que usted quiera. Pero es lo mismo. Entonces, estas cosas son las que no nos van a permitir jamás vivir en paz. Eso no hay manera, porque los grupos piensan de manera opuesta y no hay forma de ponerlos de acuerdo. La única forma de ponerlos de acuerdo sería lograr que se dieran cuenta que se van a morir y que se dieran cuenta que eso no tiene remedio y que es preferible aceptarlo a seguirlo evadiendo. Porque evadir la muerte implica inventarnos este espíritu, esta alma, este Dios, este grupo privilegiado, y al final de cuentas esto no va a funcionar. Llevamos 15,000 años en eso, no estoy inventando nada, simplemente se lo estoy poniendo todo junto. Lo que pasa es que luego verlo todo junto se siente regacho, ¿no? Y para muchos de ustedes que me escuchan, algunas cosas que he dicho no son aceptables.
Yo les ruego paciencia y les ruego que lo traten de pensar y vean si vale la pena ir por este camino o no. Capaz que lo que les he dicho tiene sentido y que lo que no tiene sentido es lo que ustedes supieron toda su vida. Hagan un esfuerzo por ver qué pasa. Ya si no, pues no pasa nada, me dejan de ver y ya, no va a pasar nada distinto, pero creo que por donde voy podemos encontrar muy bien cómo funcionó la sociedad humana en su historia, cómo está funcionando hoy, y muy probablemente podamos ir construyendo escenarios hacia adelante. No puedo saber qué va a pasar, pero sí puedo imaginar escenarios que puedo compartir con usted próximamente. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue